El caso de drogas, que todos siguen con gran interés, está siendo investigado a fondo. Ya hemos cubierto todos los detalles, veamos qué sucedió. Antes que nada, no olviden suscribirse a mi canal. Que lo disfruten. La declaración de Handercel ante la Fiscalía causa revuelo, me entristece que mi nombre se mencione en un caso como este. Un acontecimiento significativo, estrechamente relacionado con el mundo del espectáculo y la justicia en Turquía, ha vuelto a cobrar relevancia con la investigación por drogas en la que se menciona el nombre de la famosa actriz Handercel. En el marco de la investigación exhaustiva llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, se han formulado diversas acusaciones contra algunas personalidades famosas, y Ercel figura entre ellas. La actriz, contra quien se emitió una orden de arresto como parte de la investigación, inicialmente no pudo prestar declaración porque se encontraba en el extranjero, por lo que la orden se convirtió en una orden de detención. Tras regresar a Turquía, Ercel acudió al Tribunal de Estambul y prestó declaración ante la Fiscalía. Posteriormente, fue enviada al Instituto de Medicina Forense para una prueba de drogas. Tras el procedimiento, la actriz, que fue puesta en libertad, prestó declaración ante la Fiscalía, la cual ahora se ha hecho pública. Las declaraciones de Ercel contienen detalles relevantes, tanto en lo que respecta al proceso legal como a la percepción pública. Antecedentes de la investigación. Se ha sabido que la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul se centró en invitaciones privadas y fiestas a las que supuestamente asistieron empresarios y figuras del mundo del arte. La investigación, iniciada a raíz de las acusaciones de consumo de drogas en estos eventos, se ha ampliado con el tiempo para incluir a numerosas personalidades conocidas. Con base en ciertas declaraciones y resultados de vigilancia técnica incluidos en el expediente de la investigación, se han iniciado procedimientos contra las personas en cuestión. Sin embargo, el proceso aún no ha concluido y la investigación continúa de manera multifacética. Por lo tanto, no existe una acusación definitiva de culpabilidad para todos los mencionados en el expediente. Decisión sobre Handercel. La orden de detención emitida contra Handercel como parte de la investigación provocó una amplia reacción pública. Debido a que la actriz se encontraba en el extranjero en ese momento, la orden de detención no pudo ejecutarse y posteriormente se convirtió en una orden de arresto. A su regreso a Turquía, Ercel acudió directamente a la Fiscalía y se dirigió al Tribunal de Estambul en Alayan para prestar declaración. Tras prestar una declaración detallada ante el fiscal, la actriz fue remitida al Instituto de Medicina Forense, según el procedimiento establecido. La liberación de Ercel tras someterse a una prueba de drogas se consideró un avance significativo en los aspectos legales del proceso. Solo fui por reuniones de negocios. Uno de los puntos más llamativos de la declaración de Handercel ante la Fiscalía fue su explicación sobre los lugares mencionados en el expediente. La actriz recalcó que su relación con estos lugares era extremadamente limitada. En su declaración, Ercel afirmó: «Solo fui al restaurante del Hotel Bebek en contadas ocasiones por reuniones de negocios. Aparte de eso, no tengo vida nocturna». Esta declaración sirvió como respuesta directa a las acusaciones relativas a los lugares objeto de la investigación. Ercel afirmó que se encontraba en dichos lugares por motivos puramente profesionales, no sociales. No asistía a ninguna fiesta ni evento privado. Una de las acusaciones surgidas durante la investigación fue el consumo de drogas en fiestas privadas organizadas por ciertos empresarios. Ercel, cuyo nombre se mencionó en relación con estas acusaciones, declaró categóricamente que no tenía ninguna relación con dichas organizaciones. En su declaración ante la Fiscalía, la actriz afirmó: «No asistí a ninguna fiesta ni evento privado de los que se informó en la prensa y que supuestamente fueron organizados por ciertos empresarios. Desconozco a las personas que supuestamente organizaron estas fiestas y eventos. No tenía conocimiento de dichas organizaciones ni recibí ninguna invitación». Estas palabras desvincularon claramente a Ercel de las acusaciones del expediente. Respuesta clara a las acusaciones de drogas. Handercel negó categóricamente las acusaciones de consumo de drogas que se le imputaban.
La actriz recalcó que se mantiene alejada de dichas sustancias debido a su estilo de vida y responsabilidades profesionales. En su declaración, afirmó: "Nunca he consumido drogas ni estimulantes en mi vida. Además, cuido mi salud debido a mi trabajo". Esta declaración se interpretó como una respuesta directa a las preguntas surgidas en la opinión pública. Énfasis en sin vida nocturna. Otro aspecto destacable de la declaración de Hercel fueron sus comentarios sobre la vida nocturna. La actriz afirmó que su vida social es bastante limitada debido a su apretada agenda laboral. "Debido a la intensidad de mi trabajo, no tengo vida nocturna". Estas declaraciones constituyeron una importante defensa contra las acusaciones de discotecas y fiestas que salieron a la luz durante la investigación. Declaración sobre Hakan Sabank. Hercel también se pronunció sobre Hakan Sabank, otro nombre mencionado en la investigación, negándose a relacionarlo con dichas acusaciones. "Jamás he visto a Hakan Sabank consumir drogas ni estimulantes". Esta declaración sirvió como testimonio contra otras acusaciones del expediente. "Intento ser un ejemplo para la sociedad". Hercel enfatizó en su declaración que siempre ha actuado con un sentido de responsabilidad hacia la sociedad a lo largo de su carrera. Recordando que lleva muchos años en la pantalla, la actriz afirmó ser consciente de la amplia audiencia a la que llega. "Llevo unos 13 años en la pantalla. Soy consciente de que tengo una audiencia a la que puedo influir. Por lo tanto, siempre he sido cuidadosa con mi vida". La actriz también añadió que intenta representar a Turquía de la mejor manera posible en el extranjero. "Siento tristeza". Uno de los aspectos más impactantes de su declaración fue la valoración emocional de Hercel. La actriz expresó abiertamente su incomodidad al ver su nombre mencionado en este caso. "Siento tristeza al ver mi nombre mencionado de esta manera en este caso. No acepto la acusación en mi contra". Estas palabras destacaron como una declaración importante que resume el proceso que Hercel está viviendo, tanto legal como personalmente. ¿Cómo continuará el proceso legal? La liberación de Hercel tras prestar declaración no significa que la investigación haya concluido. La Fiscalía continúa examinando todas las alegaciones y pruebas del expediente. Los resultados de las pruebas del Instituto de Medicina Forense también son factores que podrían influir en el curso del proceso. Según los expertos, en este tipo de investigaciones, no solo la mención de nombres, sino también la existencia de pruebas concretas es decisiva. Por lo tanto, se enfatiza que no se deben emitir juicios definitivos antes de que el proceso concluya. Repercusiones públicas. Los acontecimientos han tenido gran repercusión en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Si bien algunos consideraron suficientes las declaraciones de Hercel, otros afirmaron que era necesario esperar el resultado de la investigación. Estos casos, especialmente los que involucran a celebridades, se hacen públicos rápidamente, lo que a menudo genera desinformación. Por lo tanto, las declaraciones oficiales y los resultados del proceso judicial son de suma importancia. Conclusión. La declaración de Hercel ante la Fiscalía contiene una defensa clara y completa contra las acusaciones formuladas en su contra. La actriz rechazó las acusaciones, haciendo hincapié tanto en su vida personal como en sus responsabilidades profesionales. Sin embargo, el proceso de investigación aún no ha concluido y la decisión final corresponderá a las autoridades judiciales. Si bien se esperan novedades sobre el caso en los próximos días, el público seguirá de cerca tanto las declaraciones de la Fiscalía como el progreso de la investigación.